Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este video de puntualización sobre los trastornos relacionados con factores de estrés y traumas. La idea es que este video sea complementario a su lectura del DSM-5. Antes que nada, es importante partir operacionalizando los conceptos de trauma y de estrés o de factores de estrés. Tengan ustedes presentes que ambos conceptos no fueron acuñados en el seno de la psicología, sino que fueron importados desde otros campos como la física o como la medicina misma. Ahora bien, para poderlos entender, para poderlos tener muy en claro, hay que tener presente qué significa estímulo. ¿Qué es un estímulo? ¿Por qué? Porque tanto el trauma como el estrés se generan a partir de estímulos. Pues bueno, un estímulo es cualquier tipo de energía física que puede o no incidir sobre un organismo sensible a ella. Entonces, si nos remontamos hacia el campo de la física, ustedes podrán recordar que los estímulos tienen ciertas características que son cuantificables, ¿no? En el caso de la luz, en el caso del sonido, en el caso de la presión, en el caso de ciertas reacciones químicas que después pueden ser leídas por un organismo como estímulos de olor o estímulos de sabor, ¿sí? Pero me estoy adelantando. La cuestión es que, por ejemplo, no sé, el sonido en el sonido más bien pueden encontrarse ciertas cualidades físicas como la frecuencia, como los decibeles, que en sí estos más bien los decibeles ya son una medida para cuantificar esa propiedad física, como el volumen también, ¿no? Con la luz pasa algo similar, ¿no? También en la luz encontramos una serie de frecuencias que después nos dan a nosotros ciertas sensaciones perceptivas como los colores, ¿sí? Ahora bien, regresando un poquito, dice que puede o no incidir sobre un organismo que es sensible a ella. Significa que el mundo está lleno de esos estímulos y que no todos esos estímulos son proclives para poder ser leídos, para poder ser interpretados por un organismo. En nosotros, los humanos, por ejemplo, no todos los sonidos son audibles, ¿no? Hay frecuencias que son muy bajas o frecuencias que son muy altas que nos pasan desapercibidos, pero otros organismos no, como a los elefantes en las frecuencias muy bajas o como a los perros en frecuencias muy altas. Lo mismo pasa con la luz, ¿no? Hay estímulos luminosos que nos resultan invisibles, como la luz ultravioleta, por ponerles un ejemplo. En fin, ¿por qué esto es importante? Porque también una vez que hemos definido qué es un estímulo, tenemos que también tener en consideración que el organismo cuenta con órganos que están especializados en la recepción de este tipo de energía, en su procesamiento para su posterior interpretación. Es decir, los sentidos propiamente dichos. En nosotros, los seres humanos, contamos, por ejemplo, con el ojo, ¿no? El ojo para poder ver la luz, el oído para escuchar los sonidos, ¿no? La piel para poder sentir la presión o las vibraciones. El olfato para poder percibir olores, o la lengua, el gusto para poder percibir sabores. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos cuestiones? Se relacionan en el punto donde esos órganos que están especializados en la recepción de esos estímulos físicos, de esa energía, están como equipados para poder hacer ese procesamiento, pero con ciertas particularidades respecto, por ejemplo, de una intensidad del estímulo. De tal manera
que nosotros encontramos umbrales, ¿sí? Y si nosotros sobrepasamos esos umbrales, umbral por arriba o umbral por abajo, lo más probable es que o el estímulo se nos vuelva imperceptible, es decir, que no nos demos cuenta de ese estímulo, o que produzca dolor o incluso daño en el órgano mismo. Ustedes no se los recomiendo que hagan, pero si voltean a ver directamente al sol, van a ver que les va a doler y que si pasan de cierto tiempo es probable que les dañe la estructura del ojo, ¿sí? Lo mismo que, no sé, que si pasan muchísimo tiempo, no sé, en una discoteca y salen con la sensación de que están medio sordos, ¿no? En sí, entonces, podríamos pensar que un trauma, desde el punto de vista de la física, de la medicina, es cuando un estímulo sobrepasa la capacidad de un órgano para hacer ese procesamiento y acaba siendo lastimado, ¿sí? Por eso, no sé, cuando una persona se golpea la cabeza y se produce una contusión, por ejemplo, o incluso una concusión, podríamos nosotros hablar de un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Ven esa palabra de traumatismo. Incluso si se golpea, no sé, la pierna muy fuerte y se produce un hematoma, ya podríamos hablar que ahí hubo un traumatismo, ¿sí? El estrés es esa injerencia que tiene el exterior, esos estímulos sobre el órgano para ponerlo a trabajar. Por lo tanto, si ustedes ahondan en las teorías del estrés, van a encontrar que hay estrés positivo y hay estrés negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés en sí mismo pone en marcha al cuerpo para que funcione, para que interactúe, para que crezca, pero cuando se encuentra con mayores cantidades de energía, lo pueden llevar a una especie de agotamiento a ese organismo, pero entonces nosotros establecemos un umbral conceptual para decir que es mucho estrés o mucha cantidad de estímulo sin llegar a ser traumático, propiamente hablando. El trauma es agudo, irrumpe, rompe de inmediato. El estrés podría tener un curso más insidioso, más longitudinal, ¿sí? Pues bien, habiendo entendido estas dos categorías, nosotros ya tenemos las bases para poder diferenciar entre el trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo y trastorno de adaptación. Tanto el trastorno de estrés postraumático como el trastorno de estrés agudo tienen bien definidas cuáles son esas situaciones que son traumáticas, ¿sí? Dice que un suceso muy violento, sea por la presencia, sea porque te pasa a ti, sea porque lo conozcas por parte de un familiar o porque hayas tenido contacto mediante ciertos medios periodísticos, visuales, etc., ¿sí? Mientras que en el trastorno de estrés, perdón, en el trastorno de adaptación, el factor no es tan grave, ¿sí? Es una cuestión de gravedad. Ahora bien, para entender un poquito más y para no dejar margen de dudas, es importante que yo les comente que cuando nosotros trasladamos, cuando nosotros importamos esta cuestión del estrés y esta cuestión del trauma hacia el campo de la psicología, no podemos prescindir del plano o de la dimensión de la cognición, es decir, donde hay una interpretación de los estímulos. Es decir, ¿con base en qué nosotros interpretamos que una muerte violenta o que un suceso tan impactante como un secuestro tiene que ser leído, por ejemplo, como un trauma, ¿sí? Es una cuestión cultural, no lo pierdan de vista. Nosotros podríamos aventurarnos a decir que ha habido, incluso que hay, ciertas culturas en ciertas zonas geográficas donde ver una muerte violenta, no tendría que ser forzosamente leída como una cuestión traumática, ¿sí?
como en el DSM, hay que tener muchísima precaución con esta cuestión de la cultura y sobre todo ver que sí está un poquito como preparado para hacer diagnósticos en Occidente. Un paréntesis, es cierto que cada vez más el mundo, mediante esta globalización, se occidentaliza, no sé cómo decirlo, pero de todos modos hay que tener ciertas precauciones, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, y ahora sí, con todo este panorama un poquito más claro, en el trastorno de estrés postraumático o en el trastorno de estrés agudo, esos estímulos estresantes extremos son calificados como traumáticos y se espera que irrumpan en esa cognición para poder producir síntomas psicológicos bastante agobiantes. ¿Sí? Síntomas como la evitación, síntomas como intrusión, síntomas como estados de ánimo negativos, similares a la depresión, síntomas disociativos, ¿no? Como la despersonalización o la desrealización, síntomas de alerta, etc. En fin, ¿qué pasa con el tiempo? Es importante que ustedes también no pierdan de vista que se deja como un margen temporal para poder hacer una tramitación de esos estímulos traumáticos. Es decir, si a un sujeto le pasa alguna de las situaciones que están descritas en el criterio A, tanto del trastorno de estrés postraumático como en el trastorno de estrés agudo, y pasa un día o pasa 2 días y muestra todos estos síntomas, no lo diagnostico como un trastorno mental. ¿Por qué? Porque teóricamente se espera que esa reacción es normal. Ahora bien, ¿qué pasa si ya dura más de 3 días y es sumamente discapacitante? Ahora sí se puede diagnosticar como trastorno de estrés agudo. De los 3 días al mes, trastorno de estrés agudo, más del mes, trastorno de estrés postraumático. Nada más ustedes tengan muchísimo cuidado porque podrían llegar a suponer que todo trastorno de estrés postraumático tuvo que haber derivado forzosamente de un trastorno de estrés agudo, cuando las cosas no son así. ¿Por qué? Porque hay un especificador en el trastorno de estrés postraumático que es con inicio retardado y significa que pasa el suceso traumático y hay un periodo como ni siquiera de remisión porque los síntomas no pudieron haberse presentado, se presentan de manera esporádica, incompleta y hasta después de 6 meses se presenta en todo su esplendor la constelación sintomática, ¿sí? Ahora bien, con el trastorno de adaptación, les había dicho ya que hay un factor estresante que no tiene todo el esplendor, la intensidad de un trauma, pero que sin embargo sí es leído en la cuestión cultural como una situación que está produciendo distrés, que está produciendo un efecto nocivo en el aparato psicológico del sujeto, como un despido, como no sé, una ruptura amorosa, como haberse cambiado de residencia a otro país, ese tipo de situaciones, ¿sí? La cuestión temporal es muy importante porque también hay un periodo de adaptación que se espera, ¿no?, de un sujeto. Ahora bien, ¿qué pasa si suceden más de 3 meses desde que terminó el factor estresante? Ahora sí ya podemos hacer el diagnóstico. Hago hincapié, desde que terminó. Si el factor estresante se ha mantenido, no puedo empezar a contabilizar el término para hacer el diagnóstico. Por último, ¿qué pasa con los otros 2 trastornos? Ya hablé de 3, pero en esta categoría también se encuentran el trastorno de apego reactivo y el trastorno de relación social desinhibida, que se suelen diagnosticar con mayor frecuencia, pero no exclusivamente en niños. Dice que el factor que causa los síntomas que en apariencia son opuestos entre los 2 trastornos, la causa es común y es negligencia o carencia social, cambios de cuidadores primarios de manera recurrente
o educación en contextos no habituales. Pero eso, ¿por qué tiene que ser traumático? ¿Por qué tiene que ser estresante? ¿No? Fíjense que no está diciendo, no sé, un niño que es violado, un niño que es secuestrado, un niño que es golpeado. Sí, es un niño con negligencia. No sé si han visto la serie Breaking Bad. Hay un capítulo donde se me fue el nombre de este personaje, pero se encuentra en la casa de una pareja que consume drogas y los espera para, no sé, matarlos o robarles, no sé, algo por el estilo, ¿no? Pero se impacta cuando en la casa llega y hay un niñito ahí y está sumamente descuidado, ¿no? No hay quien lo alimente, no hay quien platique con él, prende la televisión y está viendo un canal de anuncios publicitarios y él dice, ¿por qué no ves caricaturas, no? Y le mueve ahí a los canales y se da cuenta que es el único canal que sirve y ahí está el niño, ¿no? Como tratando de mantener ese vínculo con la cultura que sus padres no le proveen. Esa es una cuestión de negligencia, ¿no? Que no lo bañan, que no lo limpian cuando hace del baño, ¿no? Ese tipo de situaciones, no lo visten. Eso puede ser leído como un factor estresante, incluso por algunas teorías como traumático, pero por el DSM no. Ahora bien, ya para ir finalizando, tanto el trastorno de apego reactivo como el trastorno de relación social desinhibida, lo que comparten entonces en común es tanto la causa en esta deficiencia de la generación, de la creación de un vínculo, el apego definido como esa especie de lazo invisible que une a una persona, sea con otra persona, sea con alguna cosa, sea con algún animal, como les decía, la causa, ¿no? La causa que conlleva hacia la deficiencia del apego, ¿sí? La expresión sintomática parece opuesta, ¿no? Por un lado, en el trastorno de apego reactivo parece ser que el niño se siente inhibido, se muestra inhibido, tímido, muy reticente, mientras que en el trastorno de relación social desinhibida, como su nombre lo menciona, todo lo opuesto, como si no hubiera esa especie de límite, esa especie de desconfianza propia, esa especie de barrera que a lo que nos remite es que hay una especie de exclusividad, de lazo entre el sujeto y el núcleo primario de la familia. Pues bueno, sería todo por parte mía para este tema de los trastornos relacionados con traumas y con factores de estrés. Espero que les haya ayudado.